Bien, estamos en el Centro de Sensibilización y Aprendizaje sobre Terremotos y Tsunamis del CISMIT. Vamos a ingresar para ver en qué consiste. Aquí estamos en la zona de generación de los movimientos sísmicos, ¿no? Este es un simulador para ver cómo ocurren los sismos, ¿no?, en la zona de subducción. La interacción entre las placas tectónicas es modelada por este elemento. Como vamos a ver acá, está desplazando la placa inferior, ¿no?, y la placa superior se va deformando hasta que en un instante dado se rompe la resistencia de ese bloque y se genera el movimiento sísmico, ¿no? Esa es un poquito la idea de mostrar cómo se va concentrando la energía y al momento de romperse genera la vibración sísmica, ¿no?, que genera pues los daños a las estructuras, de ser posible, ¿no? Entonces, una vez que se genera el movimiento sísmico, la vibración se transmite a través de toda la corteza, ¿no? Y en la zona del mar tenemos acá la generación de tsunamis, ¿no? Entonces acá tenemos un dispositivo para simular esa generación del movimiento de la fondo marino y genera la ola, ¿no? Cuando este dispositivo se levanta, va generando la ola, ¿no? Y dependiendo de la rapidez con que se genera, se incrementa la altura de la ola, ¿no? Y puede llegar pues hasta las zonas urbanas si es que estas están muy próximas al litoral, ¿no? Entonces, con esto vamos a poder ver el efecto del tsunami en las zonas urbanas. La vibración también se transmite a través de la estructura de la corteza y llegamos a un lugar donde tenemos, por ejemplo, depósitos de arenas saturadas, ¿no?, con un nivel freático relativamente alto, ¿no? El nivel freático es el agua subterránea, ¿no?, que tenemos en la base del suelo. Entonces, al llegar a la vibración, va a generar un efecto que va a densificar a la arena y comienza a generar, digamos, una deformación y un hundimiento de la estructura. Este fenómeno se conoce como fenómeno de licuación. Entonces, el agua que es expuesta a las vibraciones, a las ondas vibratorias, rompe la estructura del suelo y todo el suelo se comporta como un fluido en un instante, ocurriendo pues, o generando el hundimiento de las estructuras que están apoyadas sobre el suelo, o en su defecto, si es que tenemos, por ejemplo, buzones enterrados, van a salir a flote a la superficie. Entonces, ese es el fenómeno de licuación de suelos, ¿no? Un fenómeno bastante común en la costa peruana. Acá tenemos ya otro dispositivo. ¿Qué pasa cuando la vibración llega hacia las estructuras? Entonces tenemos el caso de una estructura simple, convencional, ¿no?, que va a ser expuesta al movimiento sísmico, y una estructura que tiene un sistema de aislamiento sísmico. Esta tiene un dispositivo en el cual la vibración no ingresa a la estructura, ¿no? Entonces vamos a generar el movimiento sísmico con el movimiento de estas palancas y quizás creo que acá vamos a aparecer más visible. Vamos a cambiar la frecuencia. Entonces, como ven, acá la estructura convencional va a generar una deformación y miren, la otra estructura ya dejó de vibrar, ¿no?, debido a que este sistema evita pues que las ondas ingresen directamente y generen deformaciones en la estructura, ¿no? Como ven, esto se desplaza todo en conjunto y esto se deforma con respecto a su base, ¿no? Eso es por el dispositivo antisísmico. El dispositivo antisísmico, que se llama un sistema de aislamiento sísmico, ¿no? Entonces, las vibraciones son mucho menos intensas en esta estructura que en esta de acá. Entonces, los daños son más considerables, lógicamente, en una estructura. En esta zona tenemos ya los resultados de las investigaciones que se han venido realizando en los últimos 5 años, ¿no?, sobre la identificación de los tipos de suelos en la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿no? Se ha ido identificando el suelo en función a su comportamiento sísmico. Un suelo rígido, competente, está definido con el color verde. Va cambiando a tonalidad amarilla cuando tiene ligeramente menor rigidez, y hacia naranja o rojo cuando ya el suelo va incrementando su deformación o siendo menos competente a la vibración de movimiento sísmico. Entonces, este trabajo se ha hecho para la ciudad de Lima, en los distintos distritos, ¿no? Y hay algunos todavía que están en proceso de evaluación, ¿no?
También en este mapa se muestra el área de inundación por tsunami. Se ha hecho modelos de sismos, escenario, con el cual se ha logrado definir un área de inundación probable en toda el área del litoral, ¿no? Acá tenemos en la zona del Callao, Ventanilla, y en la zona sur de Chorrillos hasta Pucusana. Tenemos áreas de inundación debido a la topografía que es bastante plana. En la zona del acantilado, lógicamente, el acantilado propio genera una barrera que evita pues la inundación a la ciudad, ¿no? Acá tenemos el mapa de inundación realizado para el Callao, para la punta. El área de inundación en esta tonalidad ligeramente rosada implica un sismo moderado, un sismo convencional que es probable que ocurra en cualquier momento. Y el área de inundación en rojo implica la ocurrencia de un evento sísmico extraordinario, un sismo severo que podría ocurrir en las costas del litoral peruano, pero que no sabemos pues su periodo de retorno. Es menos frecuente que el caso convencional. Entonces esas dos áreas, sismos escenarios han sido evaluados en este trayecto. Acá en esta zona, en este mapa, ya tenemos la respuesta de las estructuras, las viviendas. Se ha hecho una evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones en la ciudad de Lima y estas viviendas han sido sobrepuestas en el mapa de microzonificación y de acuerdo a la respuesta del suelo y al comportamiento de las viviendas se obtiene un mapa de daños. Esto implica el nivel de daño que pueden generarse en las viviendas en estas zonas. Como vemos acá, el nivel 1 significa el nivel bajo de daño y el nivel 5 ya es el colapso, ¿no? Entonces vamos a ver zonas, no sé, grandes zonas de la ciudad que pueden colapsar durante un movimiento sísmico, viviendas que pueden colapsar durante el movimiento sísmico en el caso de un sismo escenario que ha sido utilizado para este análisis, ¿no? Este es un sismo más o menos considerado por la norma de diseño sismo resistente como un sismo de diseño, en el cual las viviendas no deberían tener daños significativos. Sin embargo, como nuestra ciudad ha sido construida de manera informal con viviendas de autoconstrucción, hay una gran cantidad de viviendas que no cumplen con lo establecido por la norma y van a tener grandes niveles de daño durante un evento sísmico. Acá en esta zona ya tenemos la mochila de emergencia que recomienda el INDECI para tener preparado en caso de la ocurrencia de un evento sísmico, poder tomarlo pues para la atención inmediata, ¿no? Tenemos medicinas, tenemos linternas, tenemos algunos implementos para los bebés, ¿no? Con mantas, ¿no? Alimentos enlatados, ¿no? Que pueden tener una duración importante después de la emergencia, ¿no? También algunos documentos básicos que debemos tener como, por ejemplo, las escrituras de la casa, los DNIs, inclusive si hay algunos miembros de la familia que sufren algunas enfermedades, las recetas que pueden ser necesarias para que ellos, durante la emergencia, alguien se entera y pueda apoyar con ese tipo de medicina adecuada. Todo esto se incluye en estos registros, ¿no? Tenemos un radio portátil, agua, ¿no? Vendas, papel higiénico, todas estas cosas que son esenciales pues, para la atención de la emergencia, ¿no? En esta zona también tenemos un sistema de aislamiento sísmico que ha sido desarrollado en el SISMID con el fin de preservar algunos elementos históricos o de muy alto valor, ¿no? Que justamente con este principio de tener, por ejemplo, una escultura valiosa, ¿no? Que puede colapsar, que puede caerse durante el movimiento sísmico, colocado sobre estos dispositivos, ya vamos a tener que prácticamente la vibración es mínima y no va a sufrir daños, ¿no? Aquí se observa, por ejemplo, en este video, ¿no? Que la botella que está sobre esta base de aislamiento sísmico prácticamente no vibra y la que está en la base, sin ese dispositivo, vibra una gran cantidad. Ese mismo principio ha sido desarrollado acá. A ver, demuestre. Claro, ese es el dispositivo
que ha sido desarrollado acá por unos investigadores del CISMID, el ingeniero Proaño, don Lucio Estacio y bueno, algunos otros colaboradores, ¿no?, que están desarrollando este sistema para poder utilizarlo, pues, y evitar ese tipo de roturas de las esculturas valiosas, ¿no? Ok, acá por ejemplo se está simulando, esta es una mesa vibradora y se simula la respuesta de una estructura ante una señal sísmica, ¿no? Entonces este dispositivo tiene la ventaja de ingresar una onda real que ha sido registrada durante un movimiento sísmico y ver la respuesta de las estructuras. Entonces permite observar cómo se comporta la estructura y también se puede incluir elementos de reforzamiento para disminuir ese efecto de las vibraciones, ¿no? Entonces, con estos experimentos que nos ayudan a entender el fenómeno, podemos, pues, estar más seguros de que la gente va a tener una mejor comprensión del fenómeno y poder tomar, digamos, conciencia de lo que nosotros estamos expuestos a esta realidad de la naturaleza, ¿no? Finalmente, concluida la ceremonia, queremos tener del doctor Zenón Aguilar alguna apreciación exacta sobre la importancia, la trascendencia de este evento desarrollado hace un momento. Bien, efectivamente este evento ya muestra la culminación del proyecto SATREPS, que ha sido, pues, un proyecto de gran envergadura que hemos tenido en estos últimos 5 años, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y la Agencia de Ciencia y Tecnología del Japón, ¿no? Un proyecto que ha tenido un financiamiento de $5 millones y que culmina con esta centro de sensibilización y aprendizaje, pues, para terremotos y tsunamis. Yo creo que esto va a llegar a tener un efecto mucho más profundo en nuestra comunidad cuando se puede observar directamente qué es lo que ocurre en la naturaleza y cómo nosotros con nuestras investigaciones podemos apoyar a mejorar, digamos, la vulnerabilidad y a disminuir los riesgos de desastres por estos fenómenos. Entonces, realmente es un proyecto que ha tenido mucha relevancia. Afortunadamente ha tenido bastante eco en el gobierno, ha sensibilizado a las autoridades. Se ha generado, por ejemplo, presupuestos ya en forma a través del Ministerio de Economía directamente para generar este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, creo que hemos logrado, digamos, desarrollar grandes trabajos de investigación y despertar la conciencia, pues, en estos fenómenos naturales que estamos expuestos en nuestra vida cotidiana y el del que no vamos a poder evitarlos, ¿no? Entonces, la mejor manera es estar preparados y una manera de llevar a cabo esta sensibilización es a través de estos dispositivos sencillos que nos muestran los efectos de estos fenómenos. ¿Desde cuándo empieza a funcionar? Esto ya, el día de hoy ya se ha inaugurado y nosotros tenemos ya un convenio con el INDECI para hacer una sinergia y apoyarnos, pues, para desarrollar los programas ya de capacitación a los colegios. Tenemos programado ya invitar a los colegios, a los centros de educación primaria, secundaria, para que visiten nuestro centro y aquí se les dé, pues, las charlas correspondientes y alguna interacción, digamos, con el INDECI, con programa del INDECI, para hacerlos partícipes también de las diferentes actividades que se llevan a cabo con este tipo de desastres. En el fondo, para ir concluyendo, esto es un centro que va a promover la creación de una cultura de prevención. Definitivamente, ¿no? Siempre hay un interés de conocer, ¿no? En muchos centros educativos hemos tenido el acercamiento y nos dicen, queremos visitar su centro, queremos entender qué cosas hacen. Entonces, traerlos a ellos a un centro donde se desarrollan investigaciones, que no está al nivel de su entendimiento, es un poco difícil. Pero ya con esto, definitivamente, mucho más didáctico, mucho más simple, entonces un poco actividades lúdicas también se van a desarrollar acá para que los niños se tomen conciencia y entiendan, pues, lo importante que es estar preparados ante estos fenómenos naturales, ¿no?